Tras la armadura, un corazón palpita. Hola, ¿qué tal amigos? Soy John Medina de Tras la Armadura Project. ¿Cómo va la causa, Biosama? Excelente, John. Cordial saludo para ti, para todos los seguidores de Tras la Armadura, nuestros amigos veteranos, sus familias, nuestros conocidos, las personas que les gustan los temas militares o temas de veteranos. Un saludo especial nuevamente. Muy bacano todo lo que está pasando con Tras la Armadura, con la tercera temporada. Seguimos aportando. Y hoy tenemos una historia que rompe todos los esquemas, Sama. Sergio Areiza nos va a contar cómo pasó de ser cadete internacional en la Academia Militar de West Point, Estados Unidos de Norteamérica, a liderar programas de desarrollo social para comunidades vulnerables. Sergio, cuéntanos quién eres hoy, por favor. Bueno, buenas noches, John. Buenas noches, Samael. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por tenerme aquí esta noche para hablar con ustedes. Pues yo soy Sergio Areiza. Soy oficial retirado del Ejército Nacional. Me retiré en el 2017. Tuve el privilegio y el honor de hacer mi carrera militar en West Point, en la Academia Militar de los Estados Unidos, donde estuve allá desde el 2011 al 2015, y al graduarme del 2015 vuelvo a Colombia haciendo el grado de subteniente y hago 2 años más en ese rol, pues antes de retirarme y pues continuar hacia otros caminos de mi vida. Y sí, ¿qué más les puedo contar? Nací en Medellín, aunque no me considero paisa. Toda mi familia es paisa, pero yo no me considero, porque al nacer en Medellín, a los pocos días me llevan a el municipio de Albania, en La Guajira, en donde crecí en el complejo carbonífero del Cerrejón. Mi papá era ingeniero de minas y trabajaba para el Cerrejón. Entonces yo me considero guajiro, arijuna, como dicen las comunidades guayús, gente de La Guajira que no son necesariamente guayús. Entonces, en ese sentido, crecí allá, y al terminar mis estudios, después entro a la Escuela Militar de Cadetes, y de ahí es donde tengo la oportunidad para poder ir a West Point y empezar mi carrera. Buena historia, Sergio. Pero ese tema o sea, naciste en Medellín, no conoces entonces, cuando eras pequeño, no conociste Medellín, sino te vas para La Guajira. Si es así como entendí la historia. Sí, de acuerdo, pero sí llegué a conocer Medellín bastante. Ok. Papás paisas son bien paisas. Entonces, cada vez que habían vacaciones, íbamos a Medellín. Allá tenía toda mi familia, y familias grandes de la vieja Antioquia. La familia de mi papá eran 15. Entonces tenía muchos tíos, muchas tías. Por el lado de mi mamá eran 5. Entonces tenía también muchos tíos, muchas tías, todos con acento paisa, todos comiendo arepa con hogado. Y esa era la comida, digamos, de normalita, de orgullo de mi familia. Entonces sí llegué a conocer bastante Medellín creciendo, pero pues también, digamos que la mayoría del año estaba yo en La Guajira, en el calor de La Guajira, dentro de Mushaiza, que es el nombre digamos, del pueblito del Cerrejón que queda dentro de Albania. Me imagino esas fiestas de diciembre y esos reencuentros en diciembre. La gente Bien y todo el grandes, cuento. sí, bien grandes. Yo me acuerdo que nos ponían a hacer natilla, y eso era un natilla a la antigua. Hoy que uno lo compra en el Carulla, en el supermercado, y se hace en media hora. No, antes era una calderita y hágale. Y todos jugando fútbol, pero uno le tocaba hacer media hora, y uno de 6 años, media hora, una eternidad. Y uno ahí dándole, pero quiero jugar, ¿no? Pues, Esto eso era tú no como es- necesario, pero poder comer natilla en una familia paisa. Claro. Sergio, Albania, La Guajira es un territorio con dinámicas particulares y ahorita dijiste Arijuna, dijiste algo Arijuna. y me hizo acordar una novela donde hablaban donde escuché por primera vez ese término por ahí en los 80. Pero ¿cómo influyó crecer ahí en tu forma de ver el país, las desigualdades sociales? Creo que esa cercanía, yo le llamo a esa cultura medioambiental, termina marcándote para toda la vida. Yo crecí muy privilegiado, John. O sea, no es un secreto que el Cerrejón es una de las primeras multinacionales en Colombia en los años 70. Entonces mi papá tenía un trabajo muy estable y muy, muy, muy bien pago. Mi papá, con todo lo que amaba Medellín, sale de Medellín porque pues Medellín era muy peligroso. Y la idea en los años 70, de que mira, te vamos a llevar a La Guajira, a una sociedad casi perfecta, casi americana, te vamos a dar, la casa no era de él, pero te asignaban una casa, ¿verdad? Mira, aquí tienes una casa, tienes suficiente para tener un carro. Entonces yo crecí muy privilegiado, digamos, con poquita manera de ver, pero cuando sí salíamos, por ejemplo, algo que era muy común, em, era ir a hacer las compras en Maicao. Maicao, en esa época, un pueblo fronterizo, se movía mucho contrabando y uno podía conseguir. Mi papá tenía una Ford Explorer venezolana, y cargábamos eso con los víveres para 3 meses. Entonces allá es cuando uno empezaba a ver las cosas. Uno empezaba, bueno, aquí las cosas son como diferentes, y también los profesores
allá hay un colegio, un solo colegio, y el colegio va desde prekinder hasta 11. Todo el trayecto es uno solo, un K12, como llaman. Yo tengo un profe de filosofía, yo me acuerdo que se llama Matías, y el profe Matías decía que él nunca había salido del país, pero que él conocía todas las esquinas de Colombia, que él había conocido el Amazonas, el Llano, que ya conocía el Pacífico, pero él decía, esto es como en el 2005, digamos, 2006, y él decía, cada vez que llegaba a La Guajira sentía como si está en otro país. Él decía eso, aquí las cosas completamente cambian, entonces eso ya es una estructura que uno lo pone uno a pensar, bueno, yo en mi privilegio y todo lo que yo tuve, qué tan diferentes son las cosas hacia afuera, y digamos que eso me marca para, no sé si decirlo irónicamente, terminar en lo que yo hago. La idea de lo que estoy enfocado pues hoy en día, que es desarrollo internacional y apoyo humanitario. Entonces, pero es complejidades, porque también el Cerrejón pues no tiene la mejor historia con relaciones en el territorio, y mi papá siendo un minero del Cerrejón, él duró allá 37 años, hizo toda su carrera allá. Es algo muy interesante cuando se pone a mirar, listo, tenemos esta dualidad de ver las cosas y la verdad está como en la mitad, ¿verdad? Tenemos dos puntos de vista y aquí entre esos dos es que está, digamos, lo más cercano. Entonces, en ese lado creo pero eso es algo que me doy cuenta ahora cuando ya tengo 33 años y notando cuando tenía, ¿verdad?, 12 o Sí. 15 años. Pero es muy interesante mirar hacia atrás y pensar eso, como naturalmente las cositas van encajando. Y seguimos de pronto mirando hacia atrás y quería preguntarte, Sergio, cuando ya pasa todo digamos lo que fue como muy plano lo que nos estás contando, entras en un sitio y todo el estudio se lleva a cabo en el mismo y llegas en el 2010 a la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá. Y bueno, ¿y cómo era ese muchacho que llega con raíces paisas, con estudios allá en La Guajira dentro de un complejo y llega a un escenario de hacer curso de oficial del Ejército de Colombia en Bogotá? Un choque fuerte. Mi primera vez de venir en Bogotá era para presentar las pruebas y las pruebas de Ok. sanidad y todo. Esa era mi primera vez que yo he venido a Bogotá. Impactante lo grande que es la ciudad. Yo me acuerdo de eso. Que yo veía el Transmilenio y yo miraba el mapa y me daba miedo. Hay tantas opciones que no sé, ¿será que sí? ¿Será que no? Llego acá, yo me quedaba con un amigo también que era minero, pero él se graduó un año primero que yo y él estaba estudiando en la Javeriana, entonces yo me quedaba en su cuartico estudiantil, pues nosotros decíamos que yo era su prima, entonces yo me podía quedar y yo dormía en el piso y yo me levantaba y iba a hacer las pruebas porque eso era todo el día. Mientras Ajá. que tocaban la radiografía y tocaba tomar ciertas cosas y no podías comer ciertas cosas y uno muerto de hambre, chupado porque uno estaba comiendo gelatina y saltinas por una semana. em, y uno tener que hacer eso solo y salir, pero ya entrar a la escuela militar, un cambio radical, o sea, un cambio yo me acuerdo que había una fase de como adaptación, donde 3 días donde te dan un poquito no tan duro como cadete, pero ya el cuarto día arrancábamos con todo. Y me acuerdo que el primer, digamos, choque cultural en donde dije, no, esto es un lugar muy en serio, era la primera misa que tuvimos y de la compañía de Reyes. Éramos la compañía de Reyes, los reclutas. Y nos movimos mucho. Y nuestro comandante de compañía, me acuerdo que era un señor capitán que era comando de las fuerzas especiales, era muy, muy fuerte y muy, digamos, doctrinario. Y no le gustó, y nosotros jurábamos que nos fue bien. No, fuimos a misa y marchamos bien y todas estas cosas que llevamos practicando la primera semana y nos dan la primera vuelta a Marte y uy, ahí es cuando uno ya dice como no, esto ya efectivamente. Y la primera vez que me despiden con formación y hasta el día, la única vez que me pasó fue después de esa vuelta. Yo me acuerdo que llegamos a formarnos al rayo del sol, ya eran las 12:30. Esa es otra cosa que me impactó, viniendo de La Guajira, el solazo que puede hacer en Bogotá. Entonces yo me acuerdo de otra cosa que me impactó. Y yo en formación y mi lanza, creo que se llamaba Naya, él me llamaba a mí con cariño Narices, porque yo soy narizón. Y me decía, oiga, Narices, ¿qué tal? Esa era, hay mi lancita de cada tres y no mira, Narices, usted está como amarillo. Y yo empiezo y yo le digo, no, yo estoy bien, pero estaba así, o sea, ya me estaba cayendo. Ya me estaba yendo. No, 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 yo estoy bien, todo bien. Cuando Estoy se bien fue total, despencado. estoy, estoy en el piso. Y cuando me levanto, estoy al revés, porque lo cogen a uno de los pies para que vuelva la sangre a la cabeza, y yo estoy al revés, y es mi lanzanaya mirando, no, que ya está cogiendo color mi teniente, así. A mi teniente me saca el comandante de nuestro pelotón, y lo tiene así. Y ahí fue cuando ese día yo me fui a dormir, yo, este lugar es en serio, como que ya toca darle. Y las cositas chiquitas. O sea, las cositas chiquitas. Me acuerdo de la primera diana nocturna, que no prenden las luces.
Y fui a meter la mano a sacar mi cepillo de dientes y tan, con la cuchilla, tan, me corté. Y uno, esas cositas como pequeñas, esa motricidad fina que uno necesita como de cadete, ush, pésimo para tener un catre. Me iba malísimo, siempre llegaba tarde a las formaciones. Yo me iba a dormir tarde todos los días dando vueltas porque el catre estaba mal, entonces si lo tendía bien, entonces llegaba tarde. Entonces ese, digamos, era un aspecto que uno ya iba cogiendo. Y uno Ujú. tiene compañeros que ya fueron soldados, ya tienen experiencia o son de colegios como militares, cuando en La Guajira muy poquito, muy poquito. Teníamos el batallón Matamoros que quedaba al lado, el Cartagena que quedaba fuera de este Riohacha, y el que queda en Fonseca, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero que terminó siendo el batallón de armas combinadas. Eh, Ujú. Y normal, no, que sacan, allá habían los M113, los tanques, y uno, wow, el tanque, así ya. Esa era mi experiencia, mi acercamiento militar. Mi papá no era militar, nada de eso. Entonces sí fue un choque bastante fuerte, pero lo agradezco, no sería la persona que soy hoy en día sin esas experiencias, sin esos detallitos de todos los días. Todos los días algo nuevo. Eso es algo que nunca he vuelto a vivir en mi vida. Todos los días Sí. hay algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. Y 17, 18 años uno no sabe nada al final del día. Y uno jurando que uno, ya soy adulto. No, te falta mucho. Todavía te falta mucho y la escuela te va a enseñar eso. Eso es lo que me acuerdo. Sergio, y solo durante 2 semestres en la SMIC, ¿por qué te salió la oportunidad de West Point? ¿Cómo surgió esa posibilidad? ¿Tú sabías siquiera que existía esa opción? Yo ya sabía que West Point existía porque mi hermano estaba en West Point en el momento. Mi hermano también fue cadete de la escuela militar y él tuvo la oportunidad de ir, pero a nosotros siempre nos decían, hey, eso de West Point, nosotros no tenemos ningún control, pasa o no pasa, así de sencillo. O Ok. sea, y pues yo le preguntaba, y en ese entonces había nuevas oportunidades. Está la oportunidad, por ejemplo, de ir a Francia, un curso mío Lobo fue a Francia un semestre, a Saint-Cyr, ir a Canadá también, al RMC era otra opción. Yo me acuerdo que alguien fue a Perú también. Entonces ya se estaba diversificando, digamos, las oportunidades internacionales. Y uno preguntando por ahí, pues lo mismo, uno tiene una rivalidad como con el hermano y pues no, si él fue, yo debería poder ir también. Em, pero yo preguntaba y no, parece que West Point no va a pasar, no va a pasar. Un día nos forman. Yo ya sabía hablar inglés. Eso es algo bueno del Cerrejón. Uno crece hablando inglés. Siendo un pueblo de una multinacional, nuestros vecinos eran de Canadá, de Sudáfrica, el colegio era bilingüe. Entonces, en ese entonces están implementando clases de inglés con Berlitz. Y yo, como ya sabía inglés, me colocaban en clases de francés. Entonces éramos por ahí unos 10 cadetes que ya sabemos hablar inglés. Nos forman a los 10 y nos dicen, mira, hay una oportunidad para ir a Fort Benning. ¿Están interesados? Todos levantamos la mano. Y todos los fines de semana hacían una prueba diferente, una prueba física, una prueba académica, una prueba militar, todas esas cositas. Iban descartando hasta que quedamos 6. Esos 6 que quedamos, ahí sí nos dicen, hey, esto es para ir a West Point. Y ahí, y todo el tiempo, o sea, eso fue un proceso por ahí mes y medio, en donde no salíamos, o sea, mientras que el resto de la escuela salía de permiso, nosotros nos quedamos haciendo estas pruebas para poder ver si podemos ir a Fort Benning. Gente decía, no, que eso es curso de Ranger. Y yo, creo que un cadete no va a curso de Rangers. Eso va a ser algo, eso va Ujú. a ser algún intercambio, de pronto con la escuela de las Américas o algo así. Pero esos 6 que quedamos, hacemos el SAT, ¿verdad? Que es como el ICFES americano. Hacemos la prueba de West Point, que es una prueba física que nunca he vuelto a hacer en mi vida, que es tirar un balón hacia atrás lo que más puedas, saltar cierta distancia, correr una milla. Y tenemos una prueba académica de entrada que era mucha matemática, mucha matemática. Hicimos el SAT, a mí me fue muy bien. Yo creo que saqué como el quinto mejor promedio del país esa vez. Y después de un rato van pasando las cosas y me llega a mí la notificación, la carta que tú quedaste aceptado. Entonces, De los desde ese 6. De punto, los 6, de te los llegó la 6. carta solo a ti. Sí, a mí. Entonces, no sabíamos en el momento, pero West Point tenía la política en ese entonces que por país solo se aceptaba un internacional, porque solo hay 14 cupos en cada clase, de más o menos 1200 hay 14. Entonces, pero ya por razones estratégicas más adelante habrían más cupos para Afganistán, habrían más cupos para Kazajistán, lugares que son un poco más, digamos, de interés por operaciones o lo que está haciendo el ejército de los Estados Unidos. Pero en la época que yo apliqué, era uno y pues nos decían, hey, de pronto, pero lo más probable es que solo sea uno. Entonces yo quedé, eso ya era en segundo semestre, entonces estamos pasando el BACAD 1 al BACAD 2. Yo me acuerdo que yo ayudé en ese trasteo y el siguiente día fui y entregué toda mi intendencia. Y el último día normal, como cuando los cadetes ya se retiran y están en el uniforme Sudadera. de deporte, en sudadera. Y estaba yo con otro curso mío que por sanidad también se estaba retirando, entonces hicimos el proceso los dos juntos y ya los últimos días yo iba al comando general. Me tocó viajar en 7 botones. Eso fue algo
que nos tocó hacer. Y me montaron un avión y fui a Nueva York. Y ya, y como con todos los procedimientos que cuando uno sale de comisión del ejército. Y listo, digamos. Sergio, después de escucharte y escuchar todo lo que nos has comentado, eso es una construcción. Lograr pasar el examen de West Point es algo que se vino construyendo desde la infancia, de todo lo que nos has comentado, los estudios, el colegio bilingüe y todo el asunto, ¿no? Ya montado en el avión con el siete botones, para la audiencia, el siete botones es un uniforme muy bonito que tiene la Escuela Militar de Cadetes, y llegas a West Point en el 2011 y bueno, ¿cómo es ese choque? ¿Cómo es ese choque? Ya habías vivido un choque cuando llegaste a Bogotá a la Escuela Militar de Cadetes. Ahora viene el segundo choque un año después y es llegar a otro país, a otro ejército y nada más ni nada menos que a West Point, que es mundialmente reconocida como una gran escuela militar. Pues el primer choque, y esta es como una historia más de chiste, mi papá le había mandado una pipona de guaro a mi hermano y me encargó a mí que yo se la llevara. Aprendí rápidamente al llegar a John F. Kennedy que allá la edad para tomar es 21 años y yo tenía 18 años. Entonces me paran y me revisan y me sacan esa. ¿Y esto qué es? Y yo, no, es aguardiente. ¿Y tú por qué tienes esto? Yo se lo voy a llevar a mi hermano. Y eso fue un problema y todo eso, pero al final del día me lo perdonaron. Choque uno desde el aeropuerto. La relación con los oficiales, especialmente en West Point. Y esto es algo muy de West Point. El oficial de West Point es, ya sea instructor, ya sea de planta, maneja el tema de una manera muy universitaria, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado a una escuela militar castrense, ¿verdad? Te paras firme, dices algo mal, es vuelta al palo o 30 de pecho. Allá yo me acuerdo de un señor llamado Major Tisserand. Hola, ¿cómo estás? ¿Eres Sergio? Y yo me le paro y me le presento con el medio inglés, o sea, yo sabía inglés, pero no sabía inglés militar. Entonces me le presenté, no, que yo soy cadete, pero ahí en el aeropuerto y todo el mundo nos mira raro y él me hace, ya, ¿qué estás haciendo? No, fresco, que aquí está el carro. Yo llego en mis 7 botones y ya hay otros cadetes internacionales, pero ellos normal, de civil, con su equipito de fútbol. Y yo llego en 7 botones, chulera altísima, o sea, 0 y 1. Claro. Y, Táctico. ajá, y la maña de que estoy afuera, entonces me pongo la gorra. Estoy adentro, me quito la gorra. Estoy afuera, me pongo la gorra. Y son esas cositas que uno se dando cuenta, bueno, tengo que ir soltando eso. Por suerte, tengo mucha suerte. Hay familias, West Point es en sí un pueblo. O sea, la academia militar se llama la Academia Militar de los Estados Unidos. At West Point. En West Point es el pueblo. El Ok, pueblo de West Point es en ok. donde viven militares o gente de plata que trabaja dentro de la academia. A mí me tocó el jefe de radiología del hospital de West Point, que se llama Keller, o sea, el hospital se llama Keller, y él se llamaba mi coronel Ashley. Un señor excelente persona, un egresado de West Point, fue infante, pues tuvo el cerebro para estudiar medicina y después se metió en radiología y ya era sanidad militar. Me aceptó a mí y a otro compañero de Rumania que se llama Andre, nos aceptaron a los dos como si fuésemos su familia, así, como no, chicos, vengan, tan. Y uno, primero la comida. Entonces, uno, la cantidad de cosas que hay. Mira todos estos dulces. Hay 17 tipos de Coca-Cola y uno de 18 años, uno igual sigue siendo un pelado y esas cosas uno como que lo coge. Y dos, el impacto en el cuerpo que eso, porque nosotros no estamos acostumbrados a la cantidad de azúcar y de cosas que tienen eso. Ujú. Entonces los primeros días era yo sufriendo con una migraña horrible porque nunca había tomado nada así en mi vida. Entonces, digamos, esas experiencias, nosotros los internacionales llegamos como una semana antes del resto de la gente. Cuando empieza West Point, se llama Beast, que es entrenamiento básico. Beast quiere decir bestia, y es porque tú eres una bestia. Beast, entonces lo llaman Beast Barracks, barracas de las bestias. ¿Y cómo es que lo llaman? Cadet Basic Training, CBT es el término oficial, CBT, pero lo llaman Beast, ¿verdad? Y el primer día se Recluta llama o algo así, RD. ¿no? Sí, el primer día es día R, que es día de recepción, y ese es famoso porque a ellos sí, o sea, allá no es 3 días de cómo adaptarse, desde cero te dan durísimo. Nosotros los internacionales llegamos de primeros, los 14, de primeritos. Conocer a los otros fue increíble, porque uno ve que cada país escoge a su internacional de una manera diferente. Entonces Colombia son de la escuela militar, tienen cierta capacidad, pues tienen inglés, yo no era primer puesto, pero me mantenía entre los primeros 5, digamos, tienen cierta capacidad física, son nada más ser del ejército colombiano ya te hace muy militar, o sea, militar en el sentido digamos, de disciplina, de como orden cerrado, digamos, esos detalles que para otros países de pronto no es tan importante. Pero yo tenía un amigo que se llamaba Repic, que era de Serbia, y Serbia escoge al chico más inteligente, el colegio más inteligente, el distrito más inteligente, el municipio más inteligente, así. Y Repich era un genio. O sea, tenía el IQ más alto de West Point.
de nuestra clase. ¿Qué? Él era un genio. Él era mucho más joven que nosotros porque había saltado 2, 3 años Superdotado. en el colegio. Así, y el Ministerio de Defensa le dije, hey, ese pelado me lo coges y lo mandamos a West Point. Hey, vas a ir a 4 años a los Estados Unidos. Él casi no hablaba inglés, casi no hablaba inglés, pero era el más inteligente de Serbia y se graduó. O sea, él era un genio. Entonces, eso era lo primero. Ay, aquí todos somos muy, muy diferentes. Yo esperaba que todos fuesen como yo, 0 y 1. No, ¿cuál? Aquí todo el mundo es diferente. West Point acepta mujeres. Entonces, cuando yo estaba en la SMIC, apenas están los primeros cursos de mujeres. También esa dinámica ya, digamos, con el otro género. Y aprender que al final del día, aunque yo pensaba que yo era muy inteligente por el SAT que saqué y por todo eso, ya eres, o sea, ya son élite. Yo me acuerdo que yo saqué, en el SAT yo saqué 1670 y algo, ¿verdad? 1170 y algo, y lo máximo que puedes sacar es como 2400. Con mi pelotón de Beast, un chico al lado mío, un lanza mío, se llama Rose, blanco, alto, mono y azul, el típico, digamos, concepto americano que tenemos en la cabeza. Yo ahí, no, tal, y yo ahí creyéndome, no, que yo saqué 16 tanta, y Rose, ¿tú qué sacaste? No, pues 20 y yo, ese fue el día que me di cuenta, no, aquí no soy nadie. O sea, aquí, la persona que yo de afuera digo, este man es normalito, mucho más inteligente que yo. Llegamos a día de recepción, el día es larguísimo. Yo diría que el último choque es venir de la escuela militar, en donde manejamos recursividad y cierta frugalidad, ¿verdad? A West Point, donde todo es planeado y coordinado de una manera milimétrica. Hora H es tal, minuto M es tal, segundo S es tal, exactico. Entonces los cadetes nos llaman new cadets, cadetes nuevos, ese era el término, ese es el grado oficial. Llegas a tal lugar exactamente a ese momento y te dan tus zapatos. 2 segundos después estás en el siguiente puesto y te dan los cordones. 2 segundos después estás en el siguiente puesto y te dan, no sé, las medias. Así. Entonces esa es una tradición, es muy chistoso. Si tú buscas en Google, tú puedes ver fotos. Uno usa los zapatos del uniforme de clase, que son como zapatos charoles, pero medias deportivas, una pantaloneta y una camiseta gris de deportes. Te ponen una cinta reflectiva, no sé por qué. Los Neo que tienen Cadet. que usar gafas, les dan las gafas como de las películas de como Vietnam, esas gafas americanas y gigantescas. Yo ya tenía la chuler, entonces yo llegué allá para cortarme el cabello y me hizo así, no, mijo, tú estás bien, y me sacaron. Pero hay gente que llega mechudísima y lo cortan. Entonces, darme cuenta de que, entonces uno todo el tiempo carga una tula de vuelo de esas verdes vacía. Y mientras que vas yendo a cada estación, te van colocando las cosas, las medias, los cordones, los zapatos, cada segundo exacto, tan, 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 tan. Y uno sale ya al final del día cargando eso con un dolor de espalda porque es toda tu intendencia los siguientes 4 años. Así. Esos choques fueron lo que me di cuenta que era muy diferente el sistema en el hecho de que si necesitas algo, te lo dan, pero hay que comunicar. Y eso es algo que a la escuela militar al revés uno le da miedo comunicar. Entonces, un ejemplo que yo pongo es que a uno le dan esas camisetas grises de deporte, le dan como 20. Y aquí dice el apellido de uno, con el escudo de West Point, o en el lado derecho, digo. A mí me escribieron Areis, sin la A al final. Y yo duré con eso un rato, y cuando la gente me decía, oye, cadete Areis, nuevo cadete Areis, cadete nuevo Areis, Areis, Areis. Y un día yo dije, no, mi sargento, es que es Areisa. Ay, ¿por qué no me dijiste si ya estamos en semana 3? ¿Cómo así? Orden, me llegaron 20 camisetas nuevas que decían Areisa con todo el apellido. Pero uno de miedo de medio poner algo, esa fue la otra. Eso sí, obviamente, como es entrenamiento básico, no fue una conversación linda, porque no comuniqué, todas estas cosas me pusieron a voltear un poquito, pero el hecho de que, ¿verdad? Ahí se puede solucionar, el sistema logístico está detrás. Yo siempre he dicho que el ejército americano no es un ejército, es una máquina de guerra. En West Point, todas las cosas encajan muy bien. Entonces eso fue, digamos, el choque, el último choque que tuve en el sentido de que tengo que quitarle el miedo a compartirle a mis superiores si tengo alguna necesidad. Buenísimo. Sergio, una pregunta cortica y la pregunta gruesa. Allí en esa fase, en esa primera fase, ¿están los del sombrero y tal, los de las películas o no? O- Los drill sergeants no están, eso, pero eso. en West Point todo es cadetes. O sea, el comandante de pelotón es un cadete, el comandante de escuadra es otro cadete, ¿verdad? Mm. Y esos son por años. Entonces, si estás en último año, si estás en tu cuarto año, eres comandante de pelotón o comandante de compañía. Si estás en tercer año, eres comandante de escuadra. Si estás en segundo año, eres comandante de equipo. Y si estás en primer año, fila. Y ese es el año donde más sufres, digamos. Los de Beast son específicamente entrenados para hacer esa tarea. Entonces los pasan por un entrenamiento muy rápido de lo que le toca hacer los drill sergeants. Ellos tienen un mito
que a veces es verdad, a veces no es verdad, que ellos los entrenan en un campo de fútbol y los ponen a gritar de un extremo al otro y que el instructor se sienta en el otro extremo y anota lo que escucha para que aprendan a proyectar voz. Porque como es en las películas, ellos se te acercan aquí y te empiezan a gritar. Y eso en verdad es un impacto psicológico, no te tocan, pero se te acercan hasta acá y es un man gritando a lo máximo que puedas. Y cuando viene otro acá y otro aquí enfrente y uno ya no sabe qué hacer, que el cerebro de uno se empieza a cerrar. Entonces sí vimos eso, pero no lo vimos al nivel, digamos, de profesionalismo y de capacidad de excelencia que tienen los drill sergeants de verdad. Ellos tienen un distintivo que es un parche acá abajo que aparece como una calabaza, lo llaman el pumpkin patch. Y cuando tú ves eso, tú sabes que ese man, primero, no es para jugar con él. O sea, él por alguna razón, ese individuo, sin importar su grado, hizo ese entrenamiento. Entonces hizo ese rol en algún momento. Y dos, tiene la capacidad de gritar más fuerte que tú has escuchado en toda tu vida. Entonces uno ya, lo que sea, si mi sargento, si mi teniente, lo que sea, uno ya le coge como un poquito de miedo porque son distintos, pero grande. Uno lo ve desde lejos, ahí ese es un pumpkin patch, y ojo con eso, man. Ojo con él. Ok. Ya, y uno lo ve como, y ellos caminan como tiburones, no sé, Sí, sí, se sí. mueven de como cierta manera. Pero los cadetes de tercer año, que fueron nuestros sargentos, porque ellos tienen, digamos, ese grado, ¿verdad? Cadet Private es primer año, Cadet Corporal es segundo, Cadet Sergeant es tercero, Cadet Lieutenant es cuarto. Pero tú le dices sargento, teniente, cabo, lo que caiga. Tienen, digamos, esa cierta capacidad y te atacaban porque lo llaman atacar, shark attack, ataque de tiburón, de esa manera, se te montaban tres a la vez. Y también 1,68 m en los Estados Unidos, un man que mide 2 metros, 200 kilos de puro músculo, y unos chiquitos flaquitos saliendo del comedor de la escuela militar. Entonces es muy diferente ese impacto, ese hecho de que, wow, aquí son, y lo físico que son, esa es, yo diría, otra cosa que me impactó mucho, son muy físicos, cuando el cadete y el soldado normal no tienen nada que hacer, van al gimnasio. Así de sencillo. Cuidan lo que comen. En la escuela militar uno ve y que vayan para al bar, vayan al casino de cadetes y uno dice, sí, arroz chino. Ellos no, ellos su huevito pero sin yema. O sea, son muy enfocados en lo físico. Eso es otra cosa que me impactó bastante, que creo que me terminó formando a mí como cadete estando en West Point. Sergio, 2011 llegas a West Point como cadete internacional. Ok, West Point en las películas, ¿no? Hollywood es la élite de la élite militar estadounidense, ¿no? Es más, yo tengo un mito, no sé si sea verdad, pero creo que para ser como general, comandante del ejército, tienes que haber sido egresado de West Point, porque creo que hay otras rutas diferentes para ser oficial. Este ya es un mito. Pero, ¿cómo se siente un joven de La Guajira, de Albania, que tuvo un paso chiquitico por Bogotá, porque al fin y al cabo un año por Bogotá, Ujú. marica, y luego estar compitiendo con los capos de Estados Unidos, con lo que tú dices? Imagínate uno en una clase con un superdotado como el de Serbia o con esos IQ de... Y a mí me parece que de todas maneras el inglés, una cosa es aprender inglés nativo y otra cosa es después aprender inglés. Hay chistes, hay palabras, hay Ujú. cosas que te demoras un poco en captar. ¿Cómo puedes vivir esa experiencia, Sergi? Yo diría que, bueno, en ese primer entrenamiento básico me fue bien porque la formación militar de la escuela militar de ese año me adelantó muchas cosas. Que me griten, que nos volteen, la marcialidad, pararse recto, me fue bien. Cuando uno termina eso, uno ya entra al año académico, lo llaman, que es cuando uno ya tiene clases. Y eso es una diferencia muy grande de la escuela militar. Tú manejas tu tiempo. La formación en la mañana es a tal hora y de ahí, si tienes clase inmediatamente después, vas a clase. Si no tienes clase, vas a tu habitación y adelantas tareas o lo que sea. Yo siempre he sido malo para las matemáticas, que me da mucha risa porque mi papá es ingeniero, pero yo siempre toda la vida he sido malo para las matemáticas y todavía lo digo hoy en día. West Point es más que todo una escuela de ingeniería. West Point es la escuela en donde se forman los ingenieros militares de los Estados Unidos al inicio de la guerra de independencia, cuando nace el ejército de los Estados Unidos en sí. Ven aquí, gata, para que no estés Quiere salir en en la cama. televisión, quiere salir Sí, en el programa. sí, ya, ¿Cómo ya se quería llama ser tu famoso. gato? Se llama Panchita. Ah, sí, Sí, Panchita. cartagenera. Entonces, muy enfocado en cosas de ingeniería. Todos les toca dar cálculo unidos, a todos les toca dar estadística. Yo estudié relaciones internacionales. Igual, a uno le hacen un examen de matemáticas porque como diferentes personas vienen de diferentes partes de los Estados Unidos y los Estados Unidos siendo estados, el nivel educativo no siempre es lo mismo, a uno le igualan. Y si uno se tira ese examen, lo cual me lo tiré, lo colocan en una clase de inglés como remedial, como pre-inglés. Pre-inglés no, perdón, pre-matemática. Em, y lo llaman rock math.
matemática de piedra porque la piedra se hunde. Entonces, a mí me toca en eso y ahí es cuando yo digo, no, aquí ese impacto que me dio a mí en la escuela militar cuando primera vez me despenqué en la primera vuelta de Marte, ese fue mi vuelta de Marte en West Point. Entonces, El primer parcial que me tocó y me fue pésimo. Yo dije, no, aquí toca muy duro. Y lo más chistoso es que mi amigo de Serbia, Repic, estaba conmigo en esa clase, no porque no sabía matemáticas, sino porque no sabía inglés. Entonces lo ponen en la clase fácil de matemáticas porque matemáticas es universal. Saben que la matemáticas para él va a ser fácil, pero él lo utiliza es para hablar inglés. Entonces, aún así, aunque él es mucho más inteligente que yo, él es la persona más inteligente de su país, estamos en el mismo lugar. Y esa hay mucha camaradería, hay mucha amistad entre los cadetes en el hecho de que en la escuela militar le tienen miedo al que es al de la pesada, ¿verdad? Aquí no, uno va ujú. y busca y no, mi sargento, me estoy tirando matemáticas, ¿qué hago? Es más, como estás dentro de una estructura, tú tienes a cadetes superiores que están velando por ti, es su trabajo, que tú estés bien. Si tú te tiras algo, eso se refleja mal en ellos. Entonces sí hay mucho apoyo, pero sí esa necesidad de ya apilarse. Esto es muy lindo el inicio, lindo tomar Gatorade después de jugar fútbol, todas esas cositas, muy lindo los amigos, muy lindo el uniforme, muy lindo montar fotos en Facebook, pero ya, esto es lo que, para esto vinimos. Entonces, ese fue el hecho de ese impacto, digamos, de la élite, porque el sistema es así. O sea, no sé cómo decirlo de como otra manera, pero digamos la élite de West Point nace porque West Point es de esa forma, dura y fría y sin perdonar, especialmente en lo académico. Ven, Y y Sergio, el de nos contabas Serbia, que estudiaste te relaciones ayudaba, o sea, internacionales. como que Fuiste parte del equipo de boxeo Sí. digámoslo, de tu nivel y tal. Fuiste parte del consejo de cadetes internacionales. Y aparte, pues tenías una cantidad de actividades que hacer allí en la academia. ¿Cómo balanceabas o cómo hacías para organizar el tiempo mientras estuviste ahí en West Point? Pues, déjame, yo le respondo a John primero rápidamente, lo de Serbia, después te respondo esa. Con Repic, él me Vale, ayudaba a mí en escuché. matemáticas y yo lo ayudaba a él en inglés. Entonces eso era lo lindo de ese intercambio. Y todavía lo quiero mucho. O sea, todavía de vez en cuando nos escribimos por Instagram. Pero es eso, yo que tengo que puedo aportarle a otros, pega primero y ahí sí habla, que es esa lección de las camisetas, pide ayuda. Allá todo el mundo está tan metido en su cuento que de pronto no se dan cuenta que alguien se está ahogando. La persona que se está ahogando tiene que pedir ayuda y te va a llegar. Entonces, digamos que ese es el lado de esa lección de mi amigo de Serbia. Y Sama, sobre lo que dijiste, todo lo que yo hacía era duro, pero lo hacía pues hay ciertos beneficios. Ser deportista en West Point trae ciertos beneficios, pero también es como algo de identidad y de orgullo. Yo creo que eso es algo muy en línea con lo mío y mi carrera militar y lo que terminé haciendo después de retirarme tiene mucho sentido con eso. Como que a uno le gusta sacar pecho. Si uno es parte de un equipo, hay un uniforme que es una chaqueta negra y si uno es parte de un equipo, uno le ponen un escudo que dice el nombre del equipo. Y yo todavía tengo esa chaqueta y ahí tengo boxing y grappling, que son los dos equipos al cual yo fui. Duro, pero es algo para hacer, especialmente en el primer año. En el primer año uno no sale de permiso, en el primer año hay ciertas reglas para los de primer año nada más. Ellos no pueden hablar afuera, siempre tienes que tener las manos así, o sea, caminando con las manos así. Las llaman patas, paws, porque eres una bestia, pero tener un equipo, ser parte de un equipo te permite cierta libertad y cierta espacio para hablar y convivir. Y cuando estás en un equipo que es un sargento, ya pasa a ser su nombre, ya no es mi sargento Vera, sino, hey, Sama, tal cosa. Cuando salen de entrenar, ahí sí otra vez activa. Entonces también son esas cosas y ya uno le va sacando como el amor al deporte y el amor a ese sentido de como identidad. Yo era nadador en La Guajira, yo llegué a nadar con la selección Atlántico y cuando llegué a West Point, yo también nadé un poquito para el SMIC, pero eso era ya cuando estaba haciendo el proceso para West Point, entonces no llegué a oficialmente ser parte de la deportista, entonces cuando llegué a West Point dije, yo voy a ser nadador en West Point. Lo mismo, un El de americano, 2 metros. 3 brazadas mías era una brazada de él y me cogían absurdo 4 segundos, algo que nunca me había pasado en la vida. Me decían, no, tú puedes ser distancia y no, yo quiero ser velocista porque eso es lo que yo hice, no, nada. Y ese día yo me fui desde la piscina, de un centro acuático inmenso, casi llorando porque yo cuando llegué allá yo estaba enamorado con la idea de ser nadador, ser nadador. En West Point a todos los hombres les tocaron una clase de boxeo. Eso es tradición.
a todos. Entonces, yo ya sabía un poquito boxear desde el colegio porque era otro hobby que yo tenía, pero nunca había entrenado de una manera muy estricta. El profesor mío de la clase de boxeo, primero, quiere mucho a los internacionales. O sea, el equipo de boxeo tenía muchos internacionales. Ya nos quería mucho. Y dos, se da cuenta que en clase yo ya me estoy defendiendo y tal, y me estoy moviendo. Se acaba la clase y me dice, hey, tú hoy a las 4 vienes. Y yo, sí, listo, dale. Yes, sir, sí, señor. ¿Verdad? Yo llego allá a las 4 de la tarde. Ah, ven, que tú eres el plebe. Entonces, hey, que tú eres el plebe, ven. Y me meten en el ring con un man, todavía me acuerdo, se llama Isaías Ortiz, mexicano, americano, el man de tercer año, el man un sargento. Y me dicen, dale, mirar cómo te va. Me vuelven a 3 rounds. Pero no, o sea, Tin, no tin, había tin, nada, tin. no había nada que pudiera hacer. Y yo juraba que yo tengo un jab, bueno, nada. Pero no me noqueó. Me dicen, hey, ven acá, tú te quedas y ya eres parte del equipo. Así. Y Coach B, Ok. él era un coronel retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército, BDB, Barón, era su nombre. Es una de las personas que más me formó como personalidad. Él era vieja escuela, él era old school. El primero era un italiano inmensísimo y tenía unas manos el tamaño de mi cara, o sea, inmensas esas manos. Y tenía unos mitts especiales hechos solo para sus manos. Y él empezaba a caminar mientras que uno hacía los drills y uno sabía que uno estaba haciendo algo mal porque él se ponía por detrás. Y cuando lo hacías mal, él me daba la cara. Sube la mano, bajas la mano, otra vez, sube la mano. Entonces, es algo muy guerrero. O sea, no sé cómo explicar. Es algo muy guerrero. Me sentí en un mundo, me sentía a veces como en una película de samuráis. Es un ejemplo como muy cliché, digamos. Pero es algo muy guerrero. Es una tradición muy guerrera. Y yo le saqué mucho amor al equipo de boxeo. Entonces, aunque era duro, habían días que yo podía estar durmiendo o relajando o comiéndome o comiendo en el comedor alguna vaina o yendo por una cerveza que ya uno ya después de segundo año uno puede empezar a tomar. Yo prefería quedarme entrenando porque quería ser parte de esa tradición y de esa herencia. Y todavía hoy en día yo sigo practicando boxeo. De pronto no al nivel competitivo al que manejábamos, pero ya es algo que le cambia a uno la vida y lo forma a uno como persona aunque uno no se dé cuenta en el momento que uno lo está haciendo. Entonces yo digo que eso valía la pena. Así es como, digamos, lo veía yo. No tenía la capacidad organizacional de ser perfecto y de que todo me caiga. Habían personas que sí, pero yo no. Pero aún así me daba esa pela solo para ser parte de esos equipos. Sergio, ¿en qué momento en West Point empezaste a entender realmente las dinámicas internacionales y el papel de Estados Unidos en el mundo? Esa pensaría yo, por ahí como en el tercer año, que uno cuando entra a West Point, uno no tiene una carrera todavía. En el primer año lo llaman declarar. Es cuando dices, yo quiero estudiar ingeniería, yo quiero estudiar relaciones internacionales. Entonces yo declaré en mi segundo año relaciones internacionales, pero las clases, eso, tienes que dar física, química, cálculo, todas esas cosas primero y después sí das las clases que tienen que ver con lo que tú quieres aprender. Mis profesores que eran feos, que eran como los oficiales diplomáticos del ejército, profesores civiles. Los profesores que son civiles, el 60% de los profesores en West Point son militares, pero el 40% que queda son civiles y son excelentes. Doctorados, múltiples maestrías. O sea, ser un profesor de planta civil en West Point es algo porque tú eres de los mejores. Gente que había trabajado en la ONU, gente que había trabajado en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cosas increíbles. Y nada más ellos hablar de temas tan cotidianos. Sí, cuando se cayeron las torres, esto pasó. Pero es como increíble que cosas que marcan el mundo y que son muy de Hollywood, muy de películas, para ellos son cosas normales. Y hablar, muchos internacionales terminan estudiando relaciones internacionales. Creo que es muy natural eso. Hablar el hecho de que ellos saben más de tu país que lo que tú sabes. Ya que un nivel de un entendimiento más allá y rompen esquemas. Y la guerra en Colombia empezó por X y Z razón. Y si miramos la data, entonces se ve esto. Hicimos un censo en el 2003 y el resultado fue este. Cuando hicimos el censo en el 2009, el resultado fue este. Y uno crece como con lo que aprendiste de tus papás, o lo que aprendiste, como que no, es que fue por esto, o la razón por esta. Pero ese americano eh, se ha metido en más marañas hasta ese momento en mi vida, más marañas en Colombia que tú. Entonces el hecho de que tienen la capacidad de llegar allá y de tener un entendimiento obviamente son muy America First, son muy América primero. Lo hacemos desde el punto de vista de intereses de los Estados Unidos, es la que militar de los Estados Unidos. Y eso también se pone aburrido a veces, como otra vez van a hablar de esto, de que lo que quieren los Estados Unidos con Colombia, pero uno se da cuenta de como ciertas cosas, de cómo funcionan y lo consolidado que está esa máquina de guerra. ¿Verdad? O lo organizaba. El Comando Sur existe por esta razón y la séptima agrupación de fuerzas especiales está asignada a ese comando es por esta razón.
Y aparte de eso, tenemos asuntos civiles, tenemos los FEOs, tenemos organizaciones de fuerzas de tarea para respuesta a desastres. Y uno se da cuenta, wow, ellos van más allá. O sea, cargan armas, sí, pero son algo más, no quiero decir planeado, pero voy a decir planeado, algo más organizado en como ciertas maneras. No, mundial. Y empieza, bueno, vives todo lo que nos has contado, que este es un cuento, ¿no? Cantidad de cosas que que nos han contado, que uno, sinceramente, después de 20 y pico años en el ejército de Colombia, nunca había escuchado tanta información y esta historia tan chévere. Y en el 2015, Sergio culmina sus estudios en West Point y recibe ¿cómo se dice? Diploma de Bachelor of Science. Sí, Y eres de los pocos colombianos que ha logrado ese diploma o ese logro, ese éxito. ¿Cómo se siente Sergio cuando le dicen, tome su diploma, este es el premio por todos estos años aquí en West Point? es algo casi que uno no se lo cree, porque West Point, la cultura de West Point está toda hecha hacia la graduación. O sea, el objetivo de uno es graduarse. Tanto que hay una tradición llamada The Days, los días, en donde los plebes, donde los cadetes reclutas tienen que aprenderse los números de días del año para los del último año. Y literalmente termina con, es por ejemplo, Sir, 40 y algo días para la graduación de la clase del 2015. Y se lo tienen que memorizar. Y tú en cualquier momento puedes ir a uno y preguntarle, hey, dame los days. Y arrancan. Y siempre terminan con eso. Uno está muy enfocado en graduarse. ¿Sí? Tienen requisitos de grados. Entrenamientos militares, los veranos son requisitos de grados. Tú haces todo es para graduarte. Cuando uno llega, es una energía impactante y ahí es cuando uno se da cuenta de lo grande que es la Asociación de Egresados de West Point. O sea, ese es un día que uno siente la cantidad de personas. Ellos tienen una rotación, y pues no para ser político, pero es una rotación entre donde cada año habla una persona diferente. Un año es el presidente de los Estados Unidos, otro año es el vicepresidente y el tercer año es el Joint Chief of Staff, que es el oficial de alto grado más grande de todas las fuerzas militares. Yo tuve la suerte de que fue el Joint Chief of Staff porque es un militar, es una persona que ya hizo todo y fue mi general Dempsey. Em, y cuando él inicia su discurso, él es un hombre irlandés chiquito y él tiene el micrófono enfrente, él saca el micrófono y se para enfrente del podio y canta una canción de Frank Sinatra que dice básicamente, díganle a todos, yo me voy hoy. I'm leaving today. Porque él sabe lo feliz, porque él también es egresado de West Point, él sabe lo feliz que estamos nosotros de graduarnos y poder hacer ese logro. Eso fue algo muy lindo en el sentido de que, wow, un señor general sabe lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Entonces sí es algo que lo llena a uno mucho y uno llora y los amigos lloran y las familias lloran y hasta la gente del pueblo mirando llora. Es algo que es muy, muy familiar y muy, muy, muy lindo y muy chiquito. Y para ellos ese es el Super Bowl. Para las personas que vienen en West Point, el día de graduación es el mejor día del año. Y tiene sus tradiciones y sus cosas bonitas. Pero al final del día, ya cuando pues mis amigos, ellos salían a hacer su ceremonia de ascenso, en donde les ponían las barras allá es una barrita dorada para ser subteniente. Yo tuve mi ascenso aquí en Bogotá, en la escuela militar. Entonces yo fui a un par de mis mejores amigos. Yo ya usaba el camuflado colombiano. Estuve ahí, pero ya era montarme en el avión y volver a Colombia y empezar a ir o sea, cambiar el chip y bueno, ya es la siguiente fase. Ya te despencaste en la escuela militar, ya te reventó cálculo, ya no vas a tener o sea, vas a entrar con toda y vas a tener un buen inicio militar, lo cual igual hubo un choque cultural, igual pasó, hubo un choque de como diferencias, pero es el hecho de que una felicidad muy grande, pero después ya es listo, arrancamos a trabajar. Aquí tenemos una promesa y un contrato que cumplir al final del día. Vuelves a Colombia y asciendes a subteniente del glorioso Ejército Nacional. Y, o sea, estamos hablando, acabaste de decir, Albania, Bogotá, SMIC, West Point, Colombia. ¿Cómo es otra vez entrar No, ni siquiera cómo es entrar porque cuando te fuiste no estabas dentro del sistema militar colombiano. Ujú. ¿Cómo fue adaptarse al sistema militar colombiano entonces? Me costó más volver a Colombia que ir a los Estados Unidos. Yo siempre digo eso. El choque hacia Colombia fue más grande que el choque hacia los Estados Unidos. No sé, no quiero sonar de una manera desagradecido. O sea, yo soy muy agradecido con lo que recibí cuando llegué a Colombia otra vez, pero no había muy poco planeación, había muy poca visión hacia el hecho de que yo volvía a Colombia y yo tenía que entrar a un curso y yo tenía que ascender y tenía que entrar a cierta manera. Entonces, tanto que yo me acuerdo que una de las últimas clases que tuvimos en West Point era una clase militar en donde la entrega final es escribir una carta a tu comandante de batallón. Y yo a mi instructor, yo le dije,
Sir, no sé quién va a ser mi comandante de batallón, entonces yo hice una carta para el comandante del Ejército Nacional, porque mi hermano me dijo que a él le tocó presentarse al comandante del Ejército Nacional. Y me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que no saben? No, entonces yo voy a tratar de contactarlos. Y él fue, hizo, él era un señor mayor, fue, hizo su vuelta, llegó, no los puede contactar. Yo, ahí está mi entrega, pues yo me quiero graduar, mi mayor, yo no sé, yo me quiero graduar al final del día. Pero entonces es el hecho de que los americanos desde West Point ya tienen una unidad. Ya tus últimos 3 meses tú sabes para dónde vas. Vas para Fort Benning, vas a Georgia, vas a Hawái, vas a Alaska. Ya sabes, tú tienes un nombre. Va a ser mi coronel XYZ. Yo sé a qué unidad yo voy. Entonces yo llegué a Colombia, em, fui al comandante personal, me dijeron, usted no tiene cita, usted aquí, yo vine a presentarme y me fui de, ya no tenía número 3, no tenía nada pues de oficial. Yo hasta pensé ponerme el siete botones, pero me quedaba chiquito y mi hermano me dijo, "Ay, no te pongas el siete botones, tú ya no eres cadete. Ya, pues vete de civil, Claro. normal". Yo llego allá y me dicen, pues primero usted tiene que ir a buscar todos sus uniformes y buscar un sable para presentarse. ¿Y yo con quién hago eso? Pues allá están los de intendencia. Entonces yo voy a las Juanas. No, usted no está en la lista de nada. Lo que terminé haciendo fue ir a la SMIC. Fui a tocar a la SMIC. Y yo soy y por suerte había un civil en el B1 que seguía ya desde que yo me fui. Y él estaba en la guardia, él estaba saliendo. Y yo a ti te conozco. Y él fue el señor que, sí, él me dijo, usted fue para Canadá. Yo no, yo fui a West Point, pero hicimos el mismo trámite. Y él fue el que me metió y así fue cuando como me incorporé. Unas semanitas pasaron, me dijeron que yo iba al Pichincha. Yo dije, es lo que es. A mí, yo estaba bajo la idea de que iba a ser el mismo plan que le tocó a Ricardo, que él fue a la Escuela de Soldados Profesionales, esa fue su primera unidad. Pero cuando yo asciendo, me dicen, no, tú ya te quedas en la escuela militar, tú vas al Basser a ser el comandante de la compañía de instrucción. Y lo diferente que es, digamos, yo tengo mis propias historias y es chistoso porque resuenan con historias que nos contaban en West Point. Pero las de West Point son muy gloriosas. Es West Point. Uno se lo imagina con la bandera americana atrás. Y yo creo que tenía un documental que había un señor coronel, un señor general, que decía que hay una partecita de un discurso que él dice que la primera vez que él recibe a su pelotón y ve a sus 40 soldados por primera vez, todos formados así, ya todos grandes, todos infantes, que él casi se arrodilla. Y cuando yo recibo a mi compañía, es un grupo de civiles, hace 2 segundos, que entraron por la puerta, todos mechudos, camiseticas hay del Millonarios y una camisetica grande con una hoja de marihuana, todos ahí sentaditos en un círculo. Eh, y a mí me dicen, vea que esa es su compañía, vaya y les habla. Pero el mismo resultado, ya casi me arrodillo, yo, ¿qué hago? Me tocó ir a pararme a ellos ahí, chicos, traten de organizarse un poquito y yo les voy a hablar, yo soy el subteniente Areiza, y esa fue mi primera compañía de 144 soldados con 5 suboficiales. Entonces es chistoso que mi historia, digamos, no es tan gloriosa como la de ese señor general, que eso es algo que uno se imagina en una película, pero me pasó lo mismo. Ya sentí que tenía las algo acá arriba. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hablo con esos pelados? ¿Qué hago? Y lo chistoso es que como yo estuve en West Point tanto tiempo, eso era algo que sí me tocó trabajar bastante. Yo volví hablando gringo, yo hablaba así, porque no usaba español Claro. en West Point. Entonces a uno se le olvida el español. Entonces yo iba, buenas tardes, mi mayor, me presento, soy el subteniente Reyes. Obviamente me van a volver nada. Totalmente ya me van a volver nada. Entonces eso, consolidar todas esas cosas, pero el hecho de poder salir y poder ser recursivo y aprender y buscar apoyo cuando lo hay, buscar a mis cursos viejos del SMIC y preguntarles a ver qué, hey, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Qué hago? ¿Qué manuales hay? Obviamente en el grupo de chat uno se la montaba, nada, Colby de West Point, pero por ahí uno, dos o tres, haz esto y esto y esto, enfócate en esto, ve a tal lugar. Y las cosas son diferentes, ¿verdad? Yo me acuerdo que la misma experiencia de West Point de que te daban todo, era a tal lugar y te van a dar la guerrera del número 3. Ve a tal lugar y allá te dan los pantalones. Ve a tal lugar y allá te dan el sable. El sable está roto porque era de un señor oficial que lo dejó caer, algo así, pero ese sable es el tuyo. Y yo todavía tengo ese sable y la manilla está rota porque se cayó. Entonces ya digamos esas experiencias que son diferentes, pero digamos uno sigue adelante. Un táctico, digamos, que a mí me cambió mucho la vida y me di cuenta del valor que tiene eso, es con la compañía de instrucción, estábamos en Bonaca, ¿verdad? Donde hacemos como el entrenamiento básico para los soldados. Y el primer terreno, y le estábamos haciendo un ejercicio de familiarización de tiro, y teníamos globos, bombitas.
una para cada soldadito, 144 contadas, más 2 o 3 que nosotros después le terminamos disparando. Me agregan otro pelotón de la PM-13 que también estaba entrenando allá. Tú eres el oficial de tiro. ¿De dónde sacamos más globos? ¿Qué hacemos? Estamos en Bonaca. Lo más cercano es la vaca que ríe a 45 minutos. Entonces uno ahí, ¿qué hacemos? Y yo ahí entrando en crisis, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando llega un sargento y me dice, mi tenta, aquí, de revista que tenemos, pues el corta uñas, la peinilla, tal, todos los soldados tienen que tener un condón, ¿verdad? Ahí está. Inflamos como los condones y los colocamos. Y terminamos el ejercicio. Y ese fue el día que yo dije, hey, no es por nada, amo a mis amigos americanos, pero ellos no tienen esa capacidad. O sea, eso llega a pasar y se bloquea la operación. Nosotros vimos cómo sacarla. Entonces fue que el día que separé un poquito lo que antes era a lo que ahora soy. Y le saqué un poquito de amor como esto, solo lo hacemos acá. Como los memes. Imagínate vivir en Suecia y perderse esto. Entonces, como ese sentido de que el colombiano tiene mucha capacidad de resolución de problemas, digamos. Eso yo me acuerdo que es una historia que me acuerdo cuando era comandante de la compañía de instrucción. Y de ahí saltas, de la compañía de instrucción saltas o sea, pasas de la compañía de instrucción del Basser y ahora te conviertes, después de eso, en oficial de planta de la SMIC. ¿Qué traes de West Point para darle a los oficiales, a los nuevos oficiales que se están formando en la escuela militar? Mucha doctrina. Estábamos en el proceso de actualizar doctrina. Estábamos cambiando lo que enseñamos en navegación. Antes se usaban horas, minutos y segundos y estamos cambiando a MGRS, que es el sistema americano y de la OTAN. En West Point aprendimos a navegar así, entonces digamos que yo tenía ese conocimiento. Y también otras cosas, digamos, por como índole, como pasión propia. Yo hice un semestre en la Facultad de Ciencias Militares y después pasé a la Facultad de Educación Física. En ese entonces había un gimnasio nuevo, recién hecho, recién nuevo. Y los que lo mandaban eran instructores civiles. West Point es un lugar que es muy físico y el militar es el más físico de todos. O sea, los civiles son de planta, pero el que está al mando del gimnasio West Point es un señor coronel que se llama The Master of the Sword, el maestro de la espada, volviendo a esa tradición de como muy guerrera, muy como ceremonial de West Point, doctorado, maestrías en el tema de educación física o en el tema de medicina, pero es un militar. Entonces yo voy a el señor vicerrector, al señor coronel, y le digo, no, mi coronel, yo tengo mucho conocimiento en el lado físico de planes de entrenamiento. En la SMIC se trataba más que todo, pero otras cosas que se pueden hacer. Tenemos ese gimnasio vivía vacío. Una compañía iba al día por media hora. En la mañana no se usaba, por la noche no se usaba. Entonces yo le digo, a mí me gustaría ir y ser el encargado del gimnasio. Yo voy al gimnasio y me dicen, listo, dale, hágale. Yo voy al gimnasio y empezamos a hacer diferentes planes de entrenamiento para fortalecimiento, especialmente. Los cadetes ascendían a subtenientes y eran muy flaquitos. Entonces tratar de fortalecer como esa musculatura. Trabajamos con el casino para mirar el plan de nutrición con lo que se podía hacer. Esos planes, y algo que sí hice como de pasión era intentar hacer un sistema de combate cuerpo a cuerpo para Colombia. La SMIC se practicaba taekwondo, lo cual tiene su mérito, pero todos los ejércitos del mundo em, tienen un sistema de combate cuerpo a cuerpo que se puede enseñar en 40 horas. La Army tenía MACP, Modern Army Combatants Program. Los Marines tienen MACMAP, Marine Martial Arts. ¿Qué? MACMAP es Marine Corps Martial Arts Program. Los rusos famosamente tienen sistema, tienen diferentes. Entonces mi plan era eso. Quiero hacer un sistema de combate cuerpo a cuerpo para Colombia que se pueda enseñar en 40 horas. Que en 40 horas me dan un soldado y él sale con las bases de recibir un puño, tirar un puño, cómo poder bajar a alguien, cómo derribar, cómo poder someter, ¿verdad? Esto le pasa por diferentes nombres. Yo traté de llamarlo CAC, pero no pudo porque ya existía CAC, curso avanzado. Entonces se quedaban había algo parecido, llamó el CIAC en la CEDOC. Entonces lo consolidamos en eso, se me dio un manual, pero al final del día no sé qué pasó con ese proyecto, si despegó o no despegó. Yo hice lo que pude con eso. El plan era hacer videos, tener un canal de YouTube. La sede iba a ser el gimnasio de la escuela militar para, digamos, todos esos videos de como instrucción. Teníamos un grupo de subtenientes que yo les hice como un curso rápido de 2 semanas, donde les enseñé lo más básico para poder enseñarlos y ellos fueron a bitters en diferentes partes del país para tratar de enseñarlo, pero es algo que em, de pronto no despegó o por falta mía también de como la poquita experiencia que tenía de ver
más allá de que no sueles enseñar. Yo te puedo enseñar a ti a combatir o te puedo a ti enseñar las bases de Jiu-Jitsu o lo que necesites, pero si llegas a un beater tienes que primero aprender a hacer un dojo, un tatami o algo, ¿verdad? Y eso era lo que no pensé, yo era demasiado subteniente para pensar, debería haber una parte que enseñarle al... Y todos estos subtenientes que están en los beaters eran de la facultad de educación física, eran muy buenos, tenían mucha energía, eran excelentes. Hey, mira, ¿qué haces? Coges llantas y las pones en un círculo. Las entierras y las pones en un círculo. El tatami no puede ser piedras, entonces tienes que quitar todas las piedras. Mira a ver si lo llenas de cisgo para que no sea tan duro cuando los soldados se tumben. Algo así que yo ahora, años después, yo me quedaba pensando y todavía hoy en día es de las cosas que uno se queda mirando el techo y, puedo haber hecho esto mejor. Esas son las cosas que uno todavía se queda como pensando. Esos fueron, digamos, los proyectos más grandes que tuve cuando estaba en la escuela de planta. Cositas también, revisar cosas en inglés, yo siempre cuando llegaba una visita a la escuela militar de algún ejército que hablaba inglés, yo era el que iba a recibirlos, ayudaba mucho se hizo la necesidad de que los cadetes entregaran una vez al semestre un trabajo en inglés, pero los profesores de planta tampoco hacían inglés, entonces yo iba y los ayudaba a revisar esos trabajos, pelear mucho contra plagio a veces, pues se veía es muy normal ver que un cadete, hey, tengo que entregar eso en inglés y lo meten en Google Translate, y yo le decía, ¿eso qué quiere decir? Al cadete no sabe. Entonces como, hey, ojo, o sea, tengan cuidado que en cualquier otro mundo esto no va. Esas cositas diría yo que es algo que me acuerdo bastante, Sam. Bueno, llega 2017 y tomas la decisión de retirarte, pues después de una inversión de tiempo, de recursos en la formación militar. ¿Dónde está el motivo de dar ese paso, Sergio? Yo creo que yo era muy impulsivo en ese entonces, John, y todavía lo soy, pero igual fue la decisión correcta. En mi tiempo en la escuela militar tuve la oportunidad de hacer curso de lancero, curso de paracaidista, y de la escuela militar salía curso de fuerzas especiales. En curso de fuerzas especiales, en ese entonces el destino era que todos los que salían de curso fuesen a unidades especiales. Hay casos de casos donde no a todos nos caen. Yo y otros dos de mis cursos nos salimos a unidades especiales y yo voy al Bomboná. En, listo, válido. Digamos que no lo tomé tan de frente porque sí, soy subteniente, ya estoy para hacer comando, pero no he tenido una unidad regular. Entonces, listo, yo lo acepté. Llego al Bomboná, eso es en Puerto de Río, Antioquia, y pues digamos que yo ya con todo el entrenamiento que había hecho, mi hermano y yo somos los únicos dos de West Point en hacer curso de fuerzas especiales. Yo llego allá con la idea de como que listo, lo que siempre le dicen, los de West Point nunca se van de baja porque llegan a una unidad regular y les toca comer monte, y yo quería ser el que como que le ganaba a eso. Pero llego y me presento y me dicen, ¿usted qué cursos hizo en fuerzas especiales? El señor ejecutivo del batallón también era comando. Yo le digo, no, yo hice jefe de salto, explorador, hice medusa. ¿Usted es medusa? Yo decía, entonces ¿sabe nadar? Sí. Pues aquí tenemos una piscina. Y me pasan al beater a ser el instructor de natación. Y eso me mató un poquito de pensar de todo lo que hice en curso de lancero y todo. Entonces ya, y también en ese entonces pues tenía a mi hermano que ya estaba retirado y tenía a los otros egresados de West Point que muchos me decían, de pronto ya, pues como que no hay mucho plan, mira a ver afuera qué hay. Y en ese entonces habían otras oportunidades, ir a trabajar en seguridad privada en los Emiratos Árabes, otras cosas que, digamos, para esa época sonaban estoy hablando del 2017, para esa época como que, hey, súper chévere, puede ser instructor en Abu Dhabi, los contratos están en 45 millones al mes, wow, cosas que uno pensaría como, ¿verdad? Que lo jalan a uno. Entonces en ese yo dije, bueno, pues yo hago lo que me falta acá, soy instructor pues de natación y trabajo en el BITER, y recibí una compañía de APFs, soldados bachilleres que pasan a ser profesionales, y ahí pedí la baja. Entonces esos últimos meses estaba ahí mientras que esperaba que se hiciera todo el trámite a llegar a Bogotá. Y sí, pues digamos que fue por esa decisión que yo dije como que bueno, de pronto ya siento que lo que pude dar di, pero lo que yo quiero hacer, si no es efectivamente estar en una unidad especial o ser comando, de pronto hacer lo que yo apliqué y aprendí, no solo en West Point, sino en todos los cursos que hice, ir a curso de lancero y después y meterse al Amazonas y después hacerlo por voluntad propia una segunda vez en curso de fuerzas especiales, es algo bien fuerte, y uno pensar, listo, llegué todo esto para ser instructor de natación, digamos que fue algo que dio duro, pero mm, la decisión se tomó, y para ese entonces ya había tenido una situación en la escuela militar donde había pedido la baja antes y ya me habían dicho, si vuelves a pedir la baja es porque te vas. Eso de estar pidiendo la baja en cada unidad que estés no va con nadie.
Entonces ya ese fue, y fue duro ese día, fue un duro difícil. Uno tiene que ir a la notaría, entonces yo tengo que ir a Puerto de Río y estamparlo y presentarlo en número 3 con guantes y yo estaba fuera temblando del, del comando del ejecutivo porque no teníamos comandante de batallón. Yo creo que yo estaba así temblando, con el sable y todo, porque uno lo pensaba, pero igual lo entregué y pues esa fue la decisión que tomé. Vaya, vaya cuento, ¿no? Yo creo que a veces pasan cosas que lo desenamoran a uno, ¿no? Y luego de ese momento tan complicado que es el decir, bueno, yo creo que hasta hoy voy, tengo mis razones y seguramente tenías hasta eso ahora, creo yo, después de todo lo que nos has contado, dices, me voy. Y empiezas un nuevo escenario laboral afuera, ¿no? Trabajas aquí, trabajas allá, en una startup de San Francisco, gimnasios. ¿Cómo fue ese periodo después de haber estado durante tantos años viendo cosas que la mayoría de los seres humanos difícilmente podremos ver en nuestras vidas y llegar a un nuevo, digámoslo, a un nuevo choque otra vez, en un escenario ya distinto, totalmente distinto al que venías viviendo? Pues Amal, yo iría confuso. Algo que es muy importante y también en el momento que pedí el retiro, como lo digo, algo que tenía que aprender a manejar y todavía hoy en día sí aprender a manejar es como la impulsividad de ciertas cosas. Hay que tener un plan, hay que tener algo concreto al salir. Y digamos que el plan que yo tenía pues oscilaba entre de pronto hago esto, de pronto hago una maestría o de pronto vuelvo a los Estados Unidos o de pronto me voy a los Emiratos Árabes, diferentes cosas. Y yo creo que ese cambio de ese añito que estuve buscando ese nuevo propósito. O sea, ya yendo más allá de lo superficial y nos vamos más como a lo profundo filosófico, digamos. Es que uno cuando es militar, uno siempre tiene un propósito. Uno es un perro y tienes el hueso enfrente tuyo, siempre. Ya sea la formación, ya sea los soldados, ya sea la misión, ya sea el ascenso, ya sea el traslado. Siempre hay algo. Y sales a la civil y lo que hay es campo, lo que hay es espacio. Entonces, eso de pronto trabajar en tech o trabajar, yo trabajé con el gimnasio de un amigo porque me gusta lo físico y de pronto me quería ir por ahí, pero por ahí tampoco fue. De pronto trabajé en un startup, ventas, utilizar mi inglés, utilizar esa como pericia y ese colombianismo que he aprendido en el tiempo que estuve en el ejército para vender, también me fue bien, pero de pronto por ahí tampoco era. Me enseñó mucho y me enseñó a ser humilde, digamos, a soltar ese orgullo militar que uno tiene. Yo fui lancero y 17 saltos y comando y fuerzas especiales y yo todavía lo digo, a los 23 años estuve al mando de 144 almas. En el mundo civil uno nunca va a encontrar un gerente que haya tenido tanto mando como eso, especialmente a esa edad. Y el hecho de que ahí no ven acá. Hay un dicho en inglés que es You're just as good as your last race. Solo eres tan bueno como tu última carrera. Pero como éramos boxeadores, decíamos, Tú solo eres tan bueno como tu última pelea". Y eso es algo que si yo digo, esa experiencia me enseñó humildad. Hey, ven acá, muy lindo lo que hiciste. Y gracias por tu servicio. Excelente, qué buenas historias. Pero mentalízate que aquí afuera volvemos a empezar. Tú solo eres tan bueno como tu última pelea. Entonces, ¿verdad? Ese trago amargo, paso uno, paso dos, ya mirar hacia adelante. Y digamos que ahí fue cuando dejé esa maña de estar tirando izquierda, derecha, para dónde voy. Cuando llego ya me deberían hablar como me hablaban cuando yo era teniente. No, ahora toca ver cómo vuelves a empezar y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y encuentra algo que tú en verdad tengas pasión, que en verdad tú digas, hey, aquí veo futuro. Yo creo que es recurrente lo que nos cuentas, ¿no, Sama? Es recurrente Total. este capítulo, ¿no? Creo que a Total, todos y eso es de gran valor. O sea, eso que estás diciendo y lo que está resaltando John es clave. porque creo que es la fase del decálogo del veterano, reconocer la historia, pero también saber que es una buena historia y que viene un nuevo capítulo. No hay más, es un nuevo capítulo. ¿En qué momento te diste cuenta de que querías trabajar en desarrollo social e impacto comunitario? Y perdón aquí un paréntesis. De tantas cosas que yo veo por ahí en TikTok, me imagino que yo veo estas cosas porque el 99% de mi educación la recibo de TikTok. No mentiras, pero en el discurso de Steve Jobs, conectar los puntos es el primer punto que él toca sí, el primer punto o la primera enseñanza que él deja en su discurso en Stanford es conectar los puntos. Creo que en tu caso y en muchos casos de todas las vidas hace como un match. Y estábamos hablando del medio ambiente, La Guajira, pasa todas estas cosas y creo que llegas aquí
trabajar en desarrollo social e impacto comunitario. ¿En qué momento te diste cuenta de que querías eso? Yo creo que por lo que estudié y por mis intereses, siempre estaba como pendiente de eso, especialmente los profesores en West Point. Es que West Point fue muy formativo. ¿Para qué? No es decir mentiras. Los profesores nos contaban historias de estos equipos de FED, de cuando tenían a mujeres en unidades de infantería para poder hablar con mujeres en Afganistán porque su cultura, o cuando cavaban un pozo y terminaba que la propia población de ese pueblo destruía el pozo cuando estuve cuando estuve en Puerto de Río, cuando estuve en Anorí con el Bomboná. En curso de fuerzas especiales fuimos al Amazonas, a La Guajira, a diferentes partes. Siempre tenía eso como que porque es que las cosas, o sea, ¿qué hace este lugar diferente a los otros? Ah, aquí hay que lidiar aquí hay trato como con indígenas, hay trato con fronterizo, alguna razón. Ah, aquí hay de pronto movimiento ilegal de XYZ. Entonces, esas conversaciones que de pronto por ciertos intereses particulares de otras personas que estaban en el curso conmigo o en la unidad conmigo, de pronto no podía compartir mucho. De pronto hablar de eso, pues cuando estaba en la escuela militar con Samael, mi mayor Vera, yo le hablamos de estos temas, ¿verdad? De pronto la escuela militar se presta más para eso, pero otros lugares que son más enfocados en la misión, entonces, pero no siempre queda eso como detrás en la cabeza. Y cuando salí a la civil y me encontraba con amigos que también estudiaron, pues hablamos de eso. Y Sergio, tú que eres ex militar, ¿tú qué piensas de lo que está pasando en tal lugar? Esto, pero igual yo nunca estuve allá, entonces no te puedo decir, no, qué es lo que está pasando en el Cauca. Yo creo estas cosas, pero yo nunca estuve allá. Estando dentro del gimnasio de mi amigo trabajando, mi amigo tenía un gimnasio de CrossFit y muchos de los diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos iban a ese gimnasio. Y justo era porque mi amigo tenía muy buen inglés. Entonces ellos trabajan en esos temas y entre rondas de entrenamiento, no, es que fuimos a La Guajira, fuimos a tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y yo le decía, yo pues primero soy de La Guajira y segundo estuve allá cuando fui a curso de fuerzas especiales y tercero conocí el Bajo Cauca y todas esas cosas. Y eso siempre me empezó a sonar, me empezó a sonar, me empezó a sonar. Muy chévere entrar a ese mundo, pero a mí se me hacía algo imposible. Yo decía, no, me hace falta maestrías, me hace falta doctorados, me hace falta de todo. Estos manes son genios. Aquí están los de Serbia, aquí está Repic, todos son Repic, o sea, todos son más inteligentes que yo. Y se me hacía imposible. Y ellos nos decían, no, pero estamos abriendo posiciones, ustedes pueden aplicar, son posiciones para colombianos, vayan a esta página web. Y yo los miraba y pues yo aplicaba y no esperaba nada. Igual, yo me quedo pues en el gimnasio, otra cosa que salgo, si me llaman para ir a los Emiratos Árabes o lo que sea. Pero esas conversaciones era lo que más o menos me hacía pensar como que la pasaba bien, la pasaba chévere teniendo esas conversaciones. Es una conversación que me gusta tener. Sentarme y decir mi punto de vista como colombiano y que ya sea que el otro lado sea colombiano o americano o venezolano o lo que sea del otro lado, tengan otro punto de vista y ver al final del día cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Hay temas muy que uno se cree como te digo, imposibles o etéreos o metafísicos. Ven acá, apoyo internacional, apoyo humanitario, ¿qué quiere decir eso? Pero al final del día, eso son personas como cualquier otro en el piso trabajando. Y el hecho de conocer a estas personas directamente en ese trabajo, en cierta manera, lo hizo tangible hasta el punto que yo dije, voy a aplicar, pero lo más probable es que no me llamen. Digamos, hasta ese punto de vista. Pero hace un ratico lo dijiste, que hay que buscar lo que a uno le gusta, ¿no? Y ya esas conversaciones te estaban moviendo fibras, te estaban empezando a generar, yo creo que cierta recordación a tus clases de relaciones internacionales en West Point y todo el asunto. Y entonces, volviendo al punto de voy a buscar lo que me gusta, se dan las cosas ahí. En el 2019 entras al programa de USAID en Colombia como asistente administrativo, ¿cierto? Sí, sí, serías el primer trabajo que haces dentro de ese nuevo mundo que veías así como lejano y tal. ¿Cómo fue esa experiencia? No me la creía en el sentido de que yo había aplicado a trabajar en otra parte de la Embajada de los Estados Unidos, había ido a una entrevista y cuando me iban a confirmar, pasó el gobierno americano con su sistema y su sistema burocrático que hay. Fondos no pasaron y cancelaron mi posición. Entonces, eso me, digamos, destruyó un poquito no, o sea, quedé y por suerte del mundo soy tan salado que mi posición la tiene que cortar, pero igual yo sigo aplicando. Cuando llega la de USAID, me parece de mentira porque al final del día, la agencia con la que iba a trabajar originalmente no me llamaba tanto la atención como me llamaba la atención USAID. USAID es la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. O sea, bueno, desafortunadamente ya no existe, pero era la organización premier a nivel mundial de apoyo social, apoyo ambiental, apoyo a migrantes, apoyo de seguridad de comida, apoyo humanitario, apoyo de respuesta a desastres.
Y el hecho de que estás en un lugar donde todos los días tienes esas conversaciones, donde nada más estar como alrededor de las personas teniendo las conversaciones y uno está ahí, wow, el catatumbo, ¿verdad? Wow, tumaco, que esas cosas. Entonces ya, yo era Mundial, ¿no? asistente, sí, yo era asistente administrativo del front office. Yo era el asistente administrativo a la subdirectora de la misión. Em, y yo me sentaba en un front office, como una recepción. Llegaba, hola, estoy buscando a tal persona. Mira, ven, yo te llevo. No, que necesitamos esta carta para la firma del director. Listo, yo te la recibo, por favor, firma acá, ¿verdad? Pero el front office, la recepción, tiene esa naturaleza. ¿Cómo estás? Sí, sí, bueno. Oye, ¿y qué te parecen los fondos que nos llegaron? Wow, vamos a hacer una nueva oficina. Mira tal cosa. Y esas son personas, por las personas que a mí se me hacían imposibles alcanzar. Maestrías, Ujú. doctorados, cosas increíbles. Y yo ahí, escuchando. Ya estabas hablando con ellos, ¿no? Sí, o sea, Sí, o sea, ya estabas interactuando. al inicio, y pues uno también, uno de inquieto. Creo que eso es algo muy bueno también, la inquietud. Era muy natural para personas trabajando, digamos, a ese nivel, que a mí me lo decían, no, es que ellos hacen lo suyo y nosotros hacemos lo nuestro. Te respeto tu forma de ver las cosas, pero yo quiero ir a preguntarles. Yo me acuerdo que había un señor llamado Kevin, que él había estado en Sudáfrica antes de estar en Colombia. Y justo yo había visto un documental sobre Johannesburgo y todas las razones sociales por la cual esa ciudad es como es. Y yo le toqué, hey Kevin, ¿tú venías de allá? Sí, sí. Y me senté con él y cuéntame todo, o sea, me parece fascinante. Entonces, ese interés ya empieza a resaltarte un poquito en comparación Ujú. con tus compañeros. Y te empiezas como a resaltar un poquito. Ella, Sergio, él es un asistente administrativo, pero tú te pones a hablar con él y él se para, o sea, él se para y él se medio puede mantenerse. No llega hasta el nivel de, porque ellos tenían también experiencias en el gobierno americano ya de 20 años, cosas increíbles, cosas que ya, hey, ven acá, no te entiendo, como que ya me perdí, ya me estás hablando en griego, pero uno dice medio como defiende. Entonces, ese lado es la importancia de la pasión, "Hey, este tema en el que estoy ya perfilándome para trabajar, me gusta, porque eso es lo que te mete un poquito de esa motivación de decir, "Hey, voy a salir por fuera de mi esquema en donde Ujú. existo ahora mismo, en los roles escritos en mi contrato, y voy a ver cómo más me puedo untar de conocimiento, de experiencia". Y yo lo hacía era porque yo estaba aburrido. Al final del día, el secretario era relativamente sencillo ya cuando tenías los sistemas montados. Entonces yo me encontraba, pues una recepción, uno ahí sentado la mayoría del tiempo. Yo a ver quién hay por ahí para ver si el que le, de qué hablamos. Yo voy por un café a ver quién me encuentro. Entonces eso sí era algo que ayuda mucho en ese punto de vista. Pues en mi experiencia. Bueno, allí sí nos has contado cómo aplicaste tus habilidades y todo, pero creo que allí y ya llega la etapa final de USAID y pasas a Generation, que se enfoca en habilidades tech para comunidades vulnerables, ¿no? Programación, desarrollo web, soporte IT. ¿Cómo ves la tecnología como herramienta de inclusión social y qué te atrajo a esta ONG fundada por McKinsey? Mi experiencia con tech fue, digamos, indirecta. Todos mis amigos, la mayoría de mis amigos, de la mina o de otras partes de mi vida, por alguna otra razón han terminado en tecnología. Mi amigo del gimnasio ya es programador. Otro amigo que estudió ingeniería mecánica es programador también. Entonces era algo que siempre estaba a mí presente como que, wow, el poder de aprender una habilidad, especialmente en la pandemia, cuando mucha gente perdieron trabajos donde negocios se cerraron, pero ahora tienes todo el tiempo del mundo y puedes mirar es un computador, aprender a usarlo, el hecho de que esto puede ser algo muy bueno para aprender, que no requiere necesariamente 4 años de formación en una institución educativa superior, sino que tú lo puedes hacer a tu propio, es muy accesible hasta cierto punto. Y era un tema que yo creo que era muy importante en USAID, el tema de educación y acceso a educación. Y todo se culmina junto cuando aplico a Generation, porque cuando estaba en USAID, fui, yo llegué hasta el punto de ser gerente de programas en mi carrera en USAID y implementé un programa para becarios dentro de USAID. Entonces era muy enfocado hacia juventud, era muy enfocado hacia educación, era muy enfocado hacia apoyo a comunidades vulnerables. Y naturalmente cuando encuentro pues la posición en Generation, es algo muy parecido. O sea, ayudar a juventud colombiana que cada vez se encuentra con esa dificultad que vivimos, que la brecha entre colocación laboral y educación se hace más y más grande cada día. Mi papá salió ingeniero de minas y él consiguió trabajo a los 3 días. Afortunadamente hoy en día eso no es, eso es raro encontrar. Tú sales y Ujú. duran mucho tiempo sin conseguir trabajo. Entonces, ¿yo qué poder puedo tomar desde mi punto de vista o desde mi entendimiento del mundo para poder ganarle a esa brecha? Ahora, con todos los privilegios que tenemos,
De pronto, yo tuve la suerte de que mis estudios han sido completamente becados o parcialmente becados, pero hay gente que no tiene eso. Hay gente que le cuesta el pase del Transmilenio. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar a ellos? Y ciertas cosas del mercado, que es en donde entra como el lado de McKinsey. ¿Qué hace Colombia y cómo está creciendo el mercado de Colombia para poder cerrar esta brecha? Cada día vemos que, primero, el colombiano somos muy trabajadores. Dos, somos pila. Un poco flojos en el inglés, sí, pero es algo que se puede aprender, igual que programar, igual que manejar sistemas, igual que trabajar en tech en general. Y me encuentro con Generation, que tiene mucha sinergia al final del día con todo lo que he hecho en el pasado. Apoyo social, manejo de programas, trabajo en juventud, trabajo con comunidades vulnerables. La único diferenciador es que ahora está un aspecto que es de tecnología, entonces tienes que saber de tecnología. Por suerte, estaba haciendo mi MBA en el CESA, en donde había mucho enfoque hacia transformación digital, o yo me enfoqué mucho hacia transformación digital, por esa misma influencia de mis amigos. Llegó mi amigo que empezó un gimnasio y pues el gimnasio tuvo que cerrar y ahora es un programador y le está yendo bien. Eso es una historia muy fuerte, eso es un impacto muy Claro. grande, ¿verdad? Entonces entro a Generation y encontramos ese reto de cerrar esa brecha, darle las herramientas a las personas que, porque yo he estado ahí, digamos que al salir del ejército, uno dice, está difícil a veces a ver yo qué soy. Y hay algo que, especialmente en este tema que nosotros manejamos en Generation, que es la empleabilidad y la colocación laboral. No me acuerdo exactamente qué, era como un filósofo o un escritor o alguien que decía quitarle la capacidad de mantenerle a alguien es lo mismo que matar. Si una persona no tiene un salario, no tiene una manera de alimentarse, de poder estar en una casa, de poder mantenerse, de no sentir frío, de todas estas cosas básicas que nosotros veíamos en USAID, que eran cosas muy comunes en situaciones Ujú. de apoyo humanitario, ¿verdad? Comida, agua, frío, shelter, ¿verdad? Refugio, eran como las cosas principales. Si una persona en una ciudad no puede hacer eso, ¿cómo hace? ¿Qué podemos hacer? Entonces estamos en esa tarea de darle acceso a la educación y darle acceso a una carrera a personas que por otros medios sería inaccesible, que por otros medios, quién sabrá qué hacen. Y al final del día, no sé, de pronto soy yo siendo como, de pronto muy romántico o poético, pero si yo pienso, de pronto, si le doy la oportunidad a un pelado que es inteligente, pero le di la oportunidad de aprender a programar y de pronto conseguir trabajo, le estoy dando algo mejor que cualquier otra cosa que él podría estar encontrando en la calle. Entonces, pues, digamos, por mí, esa no es la misión en sí de The Generation, pero por mi lado personal, yo lo veo de esa manera. Entonces, cada vez que tenemos una corte de egresados y veo a los chicos salir y crecer y mostrar, y también eso lo llena uno de orgullo. Es muy parecido a cuando uno tiene un soldado y años después lo buscan a uno, no, mi teniente, es que estoy haciendo esto. Pelado, excelente, muy bien. Bacano que ya eso no se siente mal porque uno tiene tantos soldados que uno se les olvida sus nombres. Sí, sí. Pero mira, pero no, mi tentara es que me acordaba, usted me decía que yo tenía que aprender inglés y ya lo hice. Excelente, pero entonces como ese mismo, tengo ese mismo efecto con mis estudiantes ahora en Generation, solo que es una rotación mucho más alta porque cortes se gradúan cada 3 meses, pero es lo mismo, es ese mismo impacto de que yo qué puedo dar y para qué aceptar que fui privilegiado y de pronto en mi vida es bueno devolver, es bueno aceptar la realidad de que a mí me dieron mucho por muy poco que di, entonces de pronto dedicar lo que queda de mi vida a dar en ese lado, pensaría yo. Y se podría decir, Sergio, en este momento podrías decir que tu verdadera misión no era ser militar, sino tu verdadera misión era trabajar por la sociedad, por el tema social, ayudar a las personas directamente, no en un escenario militar ayudando a, sino en un escenario social ayudando a. Pues además eso me da risa porque cuando estaba, esto es otra, otra historia, cuando estaba en West Point, un señor coronel, mi coronel Flores, que creo que ascendió a general, él fue y visitó, era un curso, ¿no? O era un simposio, o era algo. Pero en ese entonces era yo y otro cadete colombiano que nos llevaron a presentarnos a él. Y mi coronel Flores, yo me acuerdo, nos presentamos a la escuela militar porque es colombiano y tal. Y para ese entonces uno ya tenía como, yo ya estaba en tercero o segundo año, entonces ya tenía de pronto un poquito más de como experiencia de manejar estas situaciones más políticas. Y nos presentamos y él dice, bueno, entonces ustedes qué van a hacer. No, pues yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, no, pues yo quiero ser infantería, yo quiero ser fuerzas especiales, tal cosa. Y dice, ustedes van a ir de baja, así de frente. No, pues mi coronel, ¿por qué hice eso? Pues todos se van de baja. Hasta ahora todos los de West Point se han ido de baja. Ustedes se van de baja también. Y yo como, medio chocante, pero ahí, hagan lo que hagan, sea lo que sea que hagan después, háganlos por Colombia. Y eso siempre me marcó.
siempre me marcó, porque ese día cuando yo estaba temblando con la baja, yo decía, ¿cómo voy a ayudar a mi país ahora? Entonces, y de pronto cuando trabajaba en tech, en el startup, era, hey, vender, 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 y de pronto se me está ayudando tanto a mi país. De pronto en los gimnasios, de pronto le está dando un sentido de comunidad a alguien o cierto aspecto de salud física a otra persona, pero es una persona que tiene la Ujú. plata para ir, para pagar 350.000 pesos al mes, de pronto están bien. De pronto otra persona puede hacer esa tarea. Cuando trabajaba en call centers, de pronto estoy ayudando a esta persona un segundito, pero primero están llamando de los Estados Unidos, entonces siempre acaba con esa de sabor de al final del día yo que estoy haciendo para mi país. Cuando entré a USAID encontré una manera, aquí hay algo, y entré Generation, aquí también hay algo. Eso es lo que, es como el ancla, lo que lo aferra uno a la tierra un poquito. Ocasión de servicio, ¿no? Acción de servicio. Mira que voy a hacerte estas 3 preguntas en una, Sergio, para que las apuntes. Un libro que le recomiendes a los veteranos, una canción que le recomiendes a los veteranos. ¿Y qué le dirías tú a los veteranos que sienten que las habilidades solo sirven para el ámbito militar? Entonces, un libro, una canción, ¿y Un para libro, qué una es? canción, ¿y qué mensaje le mandas a los veteranos que sienten que las habilidades que aprendimos en el servicio solo sirven para el ámbito militar? Listo, libro. Hay uno llamado Daily Stoic en inglés. Creo que en español es como, aquí lo busco rápidamente en internet, creo que es como Agenda de Estoicismo. El diario del estoicismo. Ese es. No es tanto un libro para leer, es un libro para hacer un ejercicio. Es un libro que todos los días uno lee y es un pedacito El diario de estoico, creo que es que se llama. ese. Entonces todos los días hay una tarea, lees algo y es para pensar. Y yo creo que ese punto de vista es muy bueno para ese trago amargo del cual hablamos. Aceptar el hecho de que hay que soltar el pasado. Y muy lindo lo que hicimos. Y excelentes las historias. Cada vez que salgas a tomar con personas, tú vas a ser el de las mejores historias. Hasta ahí. Eres un cuentero desde ese punto en adelante. Aprende a tocar el acordeón porque eso es con vallenato hasta suenan mejor esos cuentos. Pero hasta ahí, ya. Ese libro sirve mucho para eso. A mí me ayudó mucho todos los días cuando uno se levantaba y ahora qué voy a hacer. Aquí hay un propósito chiquito, leer un pedacito de este libro y a ver qué puedo internalizar del libro. Ese, en cuestión de canción, hay una banda americana llamada OK Go, que son famosos porque hacen unos videos súper locos, pero es una canción llamada This Too Shall Pass, eso también pasará. No hay por ninguna razón especial, solo que es una canción muy linda. Es una canción muy bonita, es una canción que es muy positiva. Y yo creo que uno siendo militar, uno tiende a, por la naturaleza de lo que nosotros hacemos o hacíamos, uno tiende a ver como lo negativo y uno tiene que hacer la tarea de mirar las cosas de una manera que de pronto en el ejército veamos como inocente o hasta ignorante, pero hacer la tarea de "Ey, veamos lo positivo que hay, sea la que sea la situación en la que estemos ahora mismo". Y pues a mí me ayudó, esa canción fue una de las canciones que cuando estaba de pronto ya cansado, frustrado o defraudado o lo como me sentía, era una canción que siempre me levanta. Y finalmente, que sienten que habilidades que aprendimos solo para ser militares, yo creo que ese es, no quiero sonar muy agresivo, pero esa es la falacia más grande que de pronto nos enseñan. Eso no es verdad para nada. Y son cosas que uno se da cuenta cuando uno siente y uno hace la tarea de mirar introspectivamente hacia atrás qué es lo que ha logrado y cómo traducirlo hacia lo nuevo. Y eso es algo que, por ejemplo, empresas como Google son muy buenas. Google tiene un manual en inglés que es cómo traducir roles para el ejército americano a roles corporativos en los Estados Unidos. Comandante de batallón equivale a esto, comandante de compañía equivale a esto. Es algo que de pronto nosotros en Colombia tenemos que mejorar. O el hecho de que hay que desarticular las cosas. Ah, yo fui comandante de pelotón, yo fui comandante de compañía. ¿Eso qué quiere decir? Se articula. Yo en mi mundo de apoyo humanitario, todos los trabajos he tenido que justificar mi carrera militar en todos, siempre. ¿Cómo lo hago? Ey, yo llevo trabajando con comunidades vulnerables desde los 23 años. ¿Por qué? Porque los soldados al cual yo mandé a esa edad no eran de las mejores partes de Bogotá o las mejores partes del país. De pronto uno como militar, como comandante no piensa en eso. Pero al final del día eso es una experiencia que tú tienes. Tú tienes tus soldados que tienen problemas que nunca has visto y que otras personas nunca han visto, pero tú ya tienes un entendimiento de cómo es la tierra y cómo son las cosas. Yo fui ejecutivo de, no sé, de un almacén, de intendencia en tal lugar. Bueno, es desarticularlo. Manejaste presupuestos, manejaste Ujú. todos supply chains, de pronto manejaste documentación, ¿verdad? Creo que es muy natural que movamos las cosas, y creo que eso hablamos una vez, Sama, de las tareas militares se traducen solo para estas cosas, trabajar en seguridad o cosas así, que no tiene nada de malo, obviamente, es un Ujú. trabajo como cualquier otro, pero cuando uno desarticula lo que nosotros hacemos como militares, uno va encontrando esas sinergias, uno va encontrando esto sirve para esto, esto sirve para eso, esto sirve para eso. Y ya es aprender a comunicarlo, que también creo que nosotros somos
no somos los mejores en eso, en el sentido de que a nosotros nos montaban nuestra hoja de vida, ¿verdad? Uno no se sentaba a hacer su hoja de vida, el ejército lo hacía para ti, con tus cursos, con tus condecoraciones, con tus unidades y tus traslados. Ahora nos toca a nosotros, ya cuando uno sale del mundo de verdad al mundo de civil, ya me toca a mí es comunicar todo esto que yo sé que yo puedo hacer de la mejor manera para parecer atractivo y relevante para empresas o organizaciones o emprendimientos o lo que sea que queremos hacer. De hecho, este año, un par de meses después de que iniciáramos con el primer episodio de la primera temporada, ayudamos a un compañero, a un veterano, a construir las equivalencias de sus roles militares transferidas al rol civil. Sí, porque él decía, no, pues yo era en tal unidad era el asesor jurídico. Y bueno, ¿y qué hacía ahí? No, que tenía que llevar un libro, que tenía que llevar como un récord de las investigaciones, que llevar como una serie de actividades. Entonces encontramos que existía como un auxiliar jurídico afuera que llevaba esas mismas funciones y eso lo fuimos organizando en su hoja de vida. De tal forma que cuando la terminamos y él la presentó, inmediatamente arrancó a moverse en un escenario laboral con lo que había aprendido en el marco del servicio. Quisiera ir cerrando con esta pregunta, Sergio. Puede que suene muy personal, pero igual quisiéramos preguntarte, ¿cuál es tu propósito de vida hoy? Después de todo esto que hemos hablado, ¿no? Qué pregunta para terminar, Sam. Yo pensaría que el propósito de mi vida es pues tomarlo un día a la vez, más que cualquier otra cosa, ser feliz en lo que haga, sea lo que sea lo que termina que sea hacer. Y un poquito esa metáfora que creo que utilicé, la de regar mi jardín para después poder regar otros. Em, Ahí es donde yo me siento bien, ahí es donde me siento cómodo existiendo, me siento cómodo moviéndome en ese espacio. Uno de esos tres, no sé cuál tiene más importancia o más peso que los otros, Sam, eso sí no sabría. Yo siento, Sergio, que es una perspectiva generacional demasiado enriquecedora la que nos estás dando, porque en este episodio se compila, puedo estar equivocado, pero yo te referencio como un millennials, como un joven millennials, educado en el primer mundo, educado con contacto. Hablo de haber tenido el contacto con la educación del primer mundo en West Point, tener la dinámica social hoy como propósito, aplicando las habilidades militares en tus quehaceres en un alto nivel, que claramente el crecimiento en USAID, lo que estás haciendo en esta ONG, no se debe, o sea, el resultado no se debe a otra cosa distinta que a tus skills que ya nos contaste dónde los desarrollaste y cómo los desarrollaste y cómo se fueron forjando bajo fuego y en hierro ardiente, allí donde se forjan las mejores espadas que nunca pierden filo, ¿no? Entonces, creo que este episodio es muy enriquecedor para Tras la Armadura, para la audiencia, para la comunidad, porque es una perspectiva muy, muy fresca, muy actual, el enfoque de Tech que das para toda la veteranía y nosotros con Samael y contra la armadura soñamos con muchas cosas para los veteranos. Estamos convencidos que los veteranos son personas que solo necesitan hacer un cambio, un pequeño ajuste y la van a romper otra vez. Que ya la rompen, porque ya dieron lo más valioso de un humano, de un ser humano, que es poner su vida al servicio de todo. Entonces no habrá otro camino. Darte las gracias por tu tiempo, Sergio, darte las gracias por tu historia y decirte que Tras la Armadura, la comunidad Tras la Armadura, es tu comunidad. Tenemos muchas cosas por trabajar. Ojalá te puedas unir a trabajar con nosotros por esos veteranos de manera altruista y regar esos otros jardines. Y gracias por invitarme, John y Sama. Súper bueno estar acá. Me encantó fue una conversación larga, pero no la sentí larga. Fue una muy buena conversación y más que feliz para ayudar y para, pues, el mensaje para los que estén escuchando. Por mi parte, lo que necesiten, me pueden encontrar en LinkedIn. Hay muy pocos Sergio Areizas en el mundo, entonces por ahí me pueden encontrar. O también si necesitan aprender de Generation y las oportunidades que nosotros damos o podemos brindar, más que feliz también en compartir eso. Y lo que necesiten la comunidad de Tras la Armadura también muy, muy feliz y muy receptivo de lo que
de lo que yo les pueda ayudar. Seguramente a lo largo de este episodio muchos fuimos generando en nuestra mente un cierto mundo como el de Harry Potter, ¿no? Un tema así de los castillos y con todos esos términos que nos comentabas que se usan allá dentro de West Point, como que medievales y tal, ¿no? Y nos fuiste llevando por una gran historia de vida de alguien muy joven, Sergio y John. O sea, este es un tema tan importante porque en otrora, seguramente la salida de la institución uno esperaba mucho tiempo, los 20 años, los 25 y tal, pero las juventudes de hoy no se esperan tanto tiempo. El mundo de hoy es tan veloz, tan rápido, tan lleno de cosas nuevas que un joven puede terminar la escuela militar, puede servir un año a su país y a los 5 años ya se está retirando y es un veterano, es la persona de la que nosotros hablamos en Tras la Armadura, esa persona que se puso la armadura y que duró trabajando, sirviendo a su país por X cantidad de tiempo y llegó un momento donde dijo, voy a hacer un alto aquí porque hay otras cosas que están sucediendo en el entorno y cada día van más rápido, cada día suceden con más velocidad y con más impacto y el joven que se está enfrentando a eso, que se quita la armadura, pues se encuentra en esta historia de Sergio, una historia fresca de alguien también muy joven que no solamente estuvo en la Escuela Militar de Cadetes en Colombia, sino que fue a otro país también a estudiar en otro ejército, bajo otras situaciones, regresó y encuentra que hay algo que lo llama en otros lados y cuelga la armadura y la sigue luchando. Y el mensaje es clave. No importa la edad, no importa cuánto tiempo estuvo con la armadura puesta, lo importante es que hay que estar feliz en lo que se está haciendo. Y si hay que cerrar los ciclos, colgar la armadura y tal, pues hay que hacerlo. Y ese es el mensaje que hemos ido manejando con John. Me uno al agradecimiento que te dio John, Sergio. Me alegra mucho tenerte aquí en nuestro programa, en nuestro podcast. Eh, yo creo que ya regaste tu jardín y con este episodio vas a regar cientos a lo largo y ancho del país. Y bueno, si a los que de pronto estén por fuera, que también les llegue una gotica de agua, estoy seguro que les va a servir bastante. Así es, a la comunidad de Tras la Armadura, recordarles que estamos en todas las redes sociales como @Tras la Armadura Project o @Tras la Armadura en el canal de YouTube. Las cosas curiosas, el 70% de la gente que nos ve no está suscrita al canal. Suscríbanse, dejen sus comentarios, partan el contenido. Darles las gracias por el tiempo, que es el recurso más preciado en este momento, y decirles que nos vemos en el próximo episodio de Tras la Armadura Project. Gracias, Sergio. Gracias, Amael. Cuídense. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Son un faro en mares de recuerdos sin